Desde sus años de inicio, la organización Watchtower, más conocida como los Testigos de Jehová, han creído que el fin debe venir dentro de una generación de un supuesto retorno invisible de Cristo. De acuerdo a la literatura de la Watchtower hoy día, se dice que Jesús tomó su trono como rey en los cielos en el año de 1914. Este es el retorno invisible. Ellos creen que Mateo 24:34 enseña que el juicio final debe ocurrir dentro de una generación a partir de esa fecha. Esta enseñanza ha demostrado ser problemática debido a que ya han pasado más de 100 años, lo que ha llevado a nuevas interpretaciones para tratar de mantener esta falsa profecía. Hoy día, muchos testigos de Jehová que ya están dentro de la organización no conocen que la enseñanza original de sus fundadores fue que el regreso invisible de Jesús fue en 1874, antes que la fecha de 1914. Charles Russell, fundador de los Testigos de Jehová, enseñó que el retorno de Jesús empezó en el año de 1874, aunque él no ascendió totalmente al trono hasta 1878, y que el día de la ira de Dios se completaría en 1914 o en 1915. Así, explica que el tiempo entre el retorno invisible de Cristo y el fin del juicio de Dios sobre el mundo sería el adecuado dentro de una generación. A pesar del hecho de que esto no sucedió, la literatura de la Watchtower continuó sosteniendo el año 1874 como el retorno de Cristo hasta la década de 1920. Por ejemplo, una publicación afirmaba claramente: ciertamente no existe el menor espacio para la duda en la mente de un hijo verdaderamente consagrado de Dios de que el Señor Jesús está presente y ha estado desde 1874. Aunque por algún tiempo los testigos de Jehová enseñaron que el fin debía llegar antes de que muriera la generación de 1874. A pesar de toda esta claridad y supuesta certeza, la fecha del retorno invisible de Jesús fue finalmente cambiada a 1914. En cuanto a la generación, la literatura de la Watchtower explica: algunas personas viviendo en el año 1914, cuando la serie de los acontecimientos profetizados empezaron, estarían también viviendo cuando la serie termine con Armagedón. Todos los acontecimientos vendrán en el lapso de una generación. La literatura de la Watchtower fue clara en que la batalla del día de Jehová vendría en breve, dentro de nuestro siglo XX. Pero por décadas siguieron diciendo cosas como: en 1914 entró en acción como rey gobernante. Satanás y sus demonios fueron rápidamente expulsados del cielo.
Este acto limpió la sede del gobierno. El sistema del mundo presente entró en sus días finales. La cuenta regresiva que había antecedido por algunos 6 milenios, ahora cerca de su hora cero está. Es tan cercano que las personas que estuvieron vivas en 1914 y que ahora están avanzados en años, no pasarán la escena antes de que los emocionantes acontecimientos que marcan la vindicación de la soberanía de Jehová se cumplan. Marcos 13:30. En otra literatura se afirma lo siguiente: fue hasta nuestra generación a la que Jesús se refirió cuando Él agregó la llave del conocimiento. Esta generación de ninguna manera pasará hasta que todas las cosas ocurran. La generación que vio el principio de las aflicciones en 1914 también verán el final de Satanás y de todo su sistema de cosas malvadas. Algunos que estaban vivos entonces estarán todavía vivos cuando llegue el fin. La literatura parecería aún implicar que ellos no se referían simplemente a toda persona en 1914, sino específicamente a aquellos que eran lo suficientemente mayores como para ser realmente testigos de las cosas que ocurrieron ese año. Algunos que vieron los acontecimientos de 1914 también verán la destrucción completa de este mundo malvado presente. Pero hemos dejado el siglo XX detrás. Ya ha pasado más de un siglo desde esa fecha, la fecha de 1914. La expectativa de la Watchtower se mantiene sin cumplirse. Aunque todavía hay un pequeño número de personas que estuvieron vivas en el año de 1914, incluso algunas que eran lo suficientemente mayores para calificar como testigos oculares, la Watchtower ya ha comenzado a prepararse para el fracaso inevitable de esta profecía, cambiando nuevamente las reglas en lo que una vez proclamaron con tanta seguridad. En los últimos años, la literatura de la Watchtower ha estado cambiando una vez más su interpretación. Ya para el año 2010 explicaban: hacemos bien en tener en cuenta varias cosas acerca de la palabra generación. Generalmente se refiere a personas de diferentes edades cuyas vidas se superponen durante un periodo de tiempo determinado. No es excesivamente largo y tiene un fin. ¿Cómo entonces debemos entender las palabras de Jesús acerca de esta generación? Evidentemente, Él quería decir que las vidas de los ungidos que estaban cuando la señal empezó a ser evidente en 1914 coincidirían con las vidas de los otros ungidos que verían el inicio de la gran tribulación. Esta generación tuvo un principio y este seguramente tendrá un fin. El cumplimiento de varias características de la señal indican claramente que la tribulación debe estar cerca. Pero para el año 2014, ellos repitieron nuevamente lo anterior y continuaron explicando: cualquiera que fue ungido después de la muerte
del último de los ungidos en el primer grupo, esto es, después de los que fueron testigos del principio de las angustias del desastre en 1914, no serán parte de esta generación. Continúa explicando la organización Watchtower lo siguiente: los ungidos que todavía estén vivos y formen parte de esta generación están entrando en años. Sin embargo, no todos morirán antes de que empiece la gran tribulación. Por lo tanto, y de hecho, podemos concluir que muy pronto el reino de Dios vendrá y ejercerá su dominio sobre la tierra. Qué emocionante será testificar el cumplimiento de la oración que Jesús nos enseñó: que venga tu reino. En otras palabras, esta generación está ahora definida como dos grupos de personas. La primera es cualquiera que ya sea una parte de la clase de ungidos de los testigos de Jehová en 1914. El segundo grupo es cualquiera que se convirtió en miembro de la clase ungida durante la vida del primer grupo. La literatura implica que el primer grupo, el de 1914, ya ha muerto y que el segundo grupo está entrando en años. ¿En qué año murió el último del primer grupo? ¿Qué edad se entiende por entrando en años? La Watchtower deja todo esto mucho más ambiguo de lo que solían hacer. Sin embargo, esta explicación probablemente verá algunos ajustes adicionales en los próximos años para permitir una comprensión aún más larga de lo que significa ser una generación al estilo Watchtower. Mientras que es imposible realmente leer los motivos del corazón de otro hombre, estos cambios, al menos, parecen bastante reveladores. Si los escritores de la Watchtower realmente creyeron sus propias enseñanzas, usted esperaría que ellos vieran que la generación de 1914 estuvo cerca de su fin y que se duplicaría con urgencia, ya que el fin debe estar sobre nosotros en cualquier momento. En cambio, ven lo conveniente de volver a escribir las enseñanzas para ganar tiempo, mientras se esfuerzan por definir las palabras más allá de la razón. Parece que los líderes de los testigos de Jehová desean sostener una urgencia suficiente para así mantener a su gente comprometida, pero que ellos dudan demasiado de sus propias enseñanzas para sostenerlos en pie en los años del ocaso de su predicción una vez firme. La Watchtower tiene una larga historia de profecías falsas debido a su pobre sistema de interpretación de la Biblia. Este es otro ejemplo donde un solo conjunto de malentendidos bíblicos ha producido una serie de profecías fallidas y está en el proceso de producir más delante de nuestros ojos. El mundo no finalizó en 1914, no finalizó antes de que la generación de 1874 terminara. El mundo no finalizó antes de que el siglo XX terminara. Los escritores de la Watchtower ya han cubierto sus apuestas de que volverán a fallar otra vez en la medida en que nos acercamos al trágico fallecimiento de aquellos que vivieron para ver el año
1914 y engañar a las nuevas generaciones de nuevos y supuestos testigos de Jehová. Estas profecías han fallado y continúan fallando, porque el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová no es la organización de Dios como ellos afirman falsamente ser, y no pueden interpretar la Biblia adecuadamente. Todo el sistema de los testigos de Jehová ha mostrado en sí mismo ser una completa y total mentira.